¿Qué es lo primero que podemos hacer cuando tenemos el problema de que el auto da marcha pero no enciende? En otras palabras, lo que voy a hacer en este video es hablar de algunas pruebas sencillas que podemos hacer para darnos cuenta de por qué razón un auto, cuando giramos la llave o presionamos el botón de arranque, el auto da marcha o se escucha el motor de arranque pero no enciende. Y me voy a ir desde lo más fácil, paso a paso, de tal manera que nos podamos dar cuenta, por lo menos inicialmente, cuál es la dirección que tenemos que tomar o cuál es la razón por la cual el auto da marcha pero no enciende. Entonces, como lo estoy mencionando, voy a empezar con las pruebas que son muy fáciles, que cualquiera las puede hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o lo que sería recomendable revisar primero, ya que es lo más fácil, en el caso de un auto que da marcha pero no enciende, por ejemplo, vamos a ver este auto. Como se puede ver, el auto da marcha pero no enciende. Entonces, lo primero que podemos hacer inmediatamente es revisar si tenemos luces en el tablero y en particular revisar si tenemos lo que es la luz del check engine. Eso sería lo primero. En el caso de este auto, por ejemplo, como podemos distinguir con la llave del switch en on, por supuesto que tengamos luces en el tablero, que esté funcionando el estéreo, por ejemplo, en este caso funciona el estéreo, tenemos luces en el tablero y tenemos que revisar otros dos detalles bien importantes. El primero es que tiene que aparecer la luz del check engine y en el caso de este auto, por ejemplo, no tenemos ninguna luz del check engine, como se puede ver. Ahí voy a reiniciar otra vez, voy a ciclar la llave, la voy a poner el switch en on y como se puede ver, en este caso que pongo como ejemplo, no tenemos la luz del check engine. Si no aparece la luz del check engine, el auto no va a arrancar. Entonces, antes de buscar otro tipo de cosas, chispa, combustible, compresión, otro tipo de situaciones, lo primero por lo que nos tenemos que preocupar es por esa luz del check engine. ¿Por qué no hay luz del check engine? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando no tenemos la luz del check engine es revisar todos los fusibles. Eso es lo primero. Revisar todos y cada uno de los fusibles, ya que la mayoría de las ocasiones, cuando no aparece la luz del check engine y el auto da marcha pero no enciende, se debe a que algún fusible se quemó o se debe a que le falta alguna corriente o una tierra o alguna de las alimentaciones principales a la computadora del vehículo. Y para eso necesitaríamos lo que es el diagrama de la computadora de inyección. En el caso de este ejemplo que estoy poniendo, aquí lo que está fundido es uno de los fusibles principales de la computadora. Entonces, una vez que se reemplaza el fusible que estaba fundido, ya el auto pues va a arrancar de manera completamente normal. Ahora sí vemos que aparece el check engine. Y el auto pues arranca de manera completamente normal. De igual manera, si por ejemplo le damos marcha al vehículo pero no vemos luces en el tablero, no se prende ningún indicador en el tablero, ni se enciende por ejemplo lo que es el estéreo del vehículo, en ese caso también lo que tenemos que hacer es ir directamente a revisar todos los fusibles, principalmente los fusibles grandes y lo que son las conexiones principales, principalmente los cables gruesos del positivo y negativo de batería, es lo primero que tenemos que revisar. Entonces, otros detalles adicionales que tenemos que revisar con respecto a los testigos en el tablero son, por ejemplo, si el auto no arranca y tenemos el check engine, es muy buena idea meter escáner y revisar si tenemos algún código de falla que nos pueda dar alguna pista de por qué el auto da marcha pero no enciende. Eso también es otro detalle bastante importante. Otro detalle que también con respecto a los testigos es que si tenemos un auto que da marcha pero no enciende, vemos que están todos los testigos, vemos que aparece lo que es el check engine, tenemos que revisar también que no se quede encendida alguna luz o algún testigo del sistema de seguridad del vehículo. Si vemos, por ejemplo, un testigo de una llave, si vemos una especie de auto con un candado, si vemos algún indicador en el tablero, algún LED que se queda prendido, si vemos algún letrero de seguridad, un testigo de seguridad que se queda encendido mientras queremos arrancar el vehículo, ya que un auto que tiene algún testigo de seguridad que se quede encendido mientras lo queremos arrancar, obviamente no va a arrancar y generalmente lo que quiere decir es que el sistema antirrobo, el inmovilizador o la alarma original del vehículo no está permitiendo que se arranque el vehículo. El auto está en modo seguridad y es probable que tengamos problemas con la llave, con el módulo o con el control o tenemos algún código de falla en lo que es la computadora o módulo de lo que es el inmovilizador del vehículo. Y en esos casos lo que se tiene que hacer
pues es revisar bien que la llave esté operativa o que el control esté operativo, que tenga batería, por ejemplo. Lo primero que tenemos que revisar. Si tenemos una llave o un control de repuesto, hay que revisar, hay que probar con la otra llave o con el otro control. Y si no podemos distinguir el problema de manera rápida, pues lo más indicado, lo más conveniente es conectar un escáner avanzado que nos pueda leer códigos de todos los módulos del vehículo. Entre ellos va a estar el módulo de lo que es el inmovilizador. Y de esa manera pues vamos a tener acceso a los códigos para saber cuál es el problema o por qué nuestro auto se queda en modo seguridad y no nos está permitiendo arrancar el vehículo. Entonces, si tenemos un auto que da marcha pero no enciende, ya revisamos el check engine, ya revisamos que no tenga luces de seguridad, ya revisamos que tengamos electricidad en el tablero, que tengamos luces, ya revisamos lo primero. Entonces a continuación ahora sí podemos pasar al tema del motor. Y para hablar del tema del motor nos vamos a ir a las bases. Cuando nosotros giramos la llave o presionamos el botón de encendido, lo que vamos a hacer es mandar una señal para que se activen todas las funciones de la computadora de inyección y los demás sistemas, y a la misma vez vamos a mandar la señal de encendido al motor de arranque. Si estamos escuchando el motor de arranque, quiere decir que el motor está recibiendo ese impulso inicial, pero por alguna razón el motor no enciende, no arranca, y la razón por la que no enciende o no arranca es porque algo le falta. Entonces, ¿qué es lo que necesita un motor para arrancar o para funcionar por lo menos en marcha mínima? Y podemos hablar de 4 cosas fundamentales, que son las que se necesitan para que se lleve a cabo la combustión en cada uno de los cilindros que tenga el motor. Y esas 4 partes o esos 4 componentes básicos que necesita el motor para poder funcionar van a ser chispa, gasolina, aire y compresión. Si cada uno de los cilindros del motor tiene esos 4 componentes en cantidad y momento adecuado, el motor va a arrancar. Entonces a continuación lo que tendríamos que revisar es cada uno de estos puntos. Y siguiendo con la misma lógica que traemos, tendríamos que empezar por lo más fácil. Lo más fácil sería revisar el tema del aire. Si el aire no está llegando al múltiple de admisión, el aire no va a llegar a los cilindros y por más que tengan compresión, chispa y gasolina, sin aire el motor no va a arrancar. Entonces lo que podemos hacer así a lo más fácil es girar la llave y cuando estamos girando la llave hay que presionar el pedal de aceleración y si cuando presionemos el pedal de aceleración mientras estamos arrancando, el auto arranca de repente y se apaga en cuanto soltamos el pedal de aceleración, en ese caso estamos descubriendo que el problema que tenemos está relacionado con lo que es la válvula jack. Y esto aplica principalmente para los autos que tienen todavía cuerpo de aceleración mecánico y válvula jack. ¿Por qué digo esto? Porque en los autos que tienen válvula jack, generalmente la mariposa de aceleración está cerrada e inicialmente, cuando arrancamos el vehículo, la válvula jack es la que puentea la cantidad necesaria de aire para que el motor arranque inicialmente y se mantenga en marcha mínima, de tal manera que si la válvula jack se queda cerrada, se queda atascada o se queda tapada por alguna razón, el auto, por más que le demos arranque, no va a arrancar porque no está pasando aire. Es la única parte por donde se puede puentear aire. Entonces el auto no va a arrancar. Entonces al nosotros estar presionando el pedal de aceleración, vamos a abrir la mariposa, vamos a dejar pasar aire y el auto va a hacer el intento por arrancar. Mientras presionemos el pedal de aceleración va a arrancar acelerado como sea, pero va a arrancar y ahí nos estaríamos dando cuenta de manera muy sencilla que el problema va en dirección de lo que es la válvula jack. Otras pruebas adicionales que podemos hacer para comprobar que no haya un problema de ingreso de aire al múltiple de admisión es revisar directamente la entrada de aire, por donde el auto jala aire hacia lo que es el filtro y de ahí al ducto principal que va a la válvula jack y el cuerpo de aceleración. Y por supuesto también podemos revisar físicamente lo que es el filtro, que no tenga mucha basura, que no esté tapado, que no se haya metido por ejemplo alguna bolsa por la toma principal de aire que esté bloqueando por ejemplo la entrada de aire. Eso lo podemos revisar fácilmente de manera física para comprobar que no tenemos un problema de ingreso de aire a lo que es el múltiple de admisión. Entonces, si ya revisamos todo lo antes mencionado y no encontramos todavía la causa, ahora sí podemos pasar a revisar, por ejemplo, lo que es la chispa. Lo más indicado y lo más recomendable es usar un probador de chispa. No están muy caros y la verdad los recomiendo ampliamente. Y para probar chispa, pues lo que tenemos que hacer es ir directamente y desconectar uno de los cables de bujía, si el auto todavía tiene cables de bujía. Si tiene bobinas individuales, pues hay que desatornillar la bobina, hay que sacarla. Ya nada más conectamos lo que es el probador de chispa a la bobina como si fuera una bujía y el probador de chispa se conecta a una buena tierra
Y lo que hacemos pues es arrancar el vehículo y revisar si tenemos chispa o no tenemos chispa. Si nosotros le damos marcha o motor de arranque al vehículo y no vemos chispa, lo más probable es que no tengamos chispa en ninguno de los cilindros. No está de más revisar todos los cilindros, pero generalmente cuando un auto no arranca ni hace un intento por arrancar después de lo que es el motor de arranque, lo más probable es que ninguna de las bobinas, ninguno de los cilindros tenga chispa. Y en esos casos, dependiendo el tipo de sistema de encendido que tengamos en cada vehículo, tendríamos que revisar bobinas, si son paquetes de bobinas, lo que son los autos que tienen una bobina grande y un distribuidor, tenemos que revisar la bobina grande. Puede ser problema de módulo de encendido. Y en el caso, por ejemplo, de los autos que tienen bobinas individuales, si ninguna de las bobinas es capaz de entregar chispa o de generar chispa, en esos casos lo más probable es que tengamos un problema con lo que es la señal del sensor de posición de cigüeñal, ya que si ese sensor tiene algún problema, ya sea en el sensor, en la señal o en el cableado, va a afectar a todo el sistema de encendido y no vamos a tener chispa en ninguna de las bobinas. Pero como lo menciono, si hacemos las cosas en orden, es probable que nos encontremos con algún código de falla si metemos el escáner y revisamos por códigos de falla. Eso si tenemos un problema de falta de chispa. Ahora, si tampoco el problema fuera falta de chispa, ahora lo que podemos hacer es revisar si tenemos falta de combustible. Lo más adecuado para revisar si tenemos presión de combustible o no es conectar un manómetro directamente al riel de inyectores. Hay autos que van a tener un puerto de servicio para poder conectar nuestro manómetro. Los que no traen puerto de servicio hay que desconectar la línea de entrada o la línea de alimentación al riel de inyectores y conectar ahí un adaptador especial o una T con un manómetro para revisar si al momento de dar marcha al vehículo o al tener la llave del switch en on, tenemos presión en el riel de inyectores y si la presión es suficiente. Eso si tenemos manómetro y tenemos el equipo. Ahora, si no tenemos el equipo a la mano, lo que podemos hacer de emergencia es desconectar una manguera que esté conectada al múltiple de admisión y en esa manguera le ponemos un poquito de gasolina o le ponemos solvente, podemos ponerle limpiador para carburador o limpiador para cuerpo de aceleración, nomás le rociamos un poco. Como lo menciono, es algo que vamos a hacer solamente una o dos veces, es algo que vamos a hacer solamente para probar. No es lo más recomendable, pero en una emergencia pues, lo podemos hacer. Entonces ponemos un poquito de solvente, un poquito de gasolina a través de alguna manguera que vaya al múltiple de admisión. Y lo que vamos a hacer es que vamos a arrancar el vehículo. Si cuando arranquemos el vehículo, después de ponerle un poquito de solvente o de gasolina al múltiple de admisión a través de una manguera, en el momento de dar marcha, el auto hace un intento por arrancar, eso nos estaría dando una pista bastante clara de que el motor puede arrancar y lo único que le falta es gasolina. Y en ese caso, lo primero que tenemos que hacer igualmente es revisar todos los fusibles, ya que antes de culpar directamente a la bomba, tenemos que revisar alimentaciones a la bomba, lo que son los fusibles y lo que es el relevador de la bomba de gasolina. Y finalmente nos vamos a ir directamente al conector de la bomba para ver si está llegando la tierra y la corriente que necesitan, o las alimentaciones que necesita la bomba. Y finalmente, hablando de las pruebas sencillas, si ya hicimos todas las pruebas y todas las pruebas fueron superadas, hay chispa, está la luz del check engine, hay gasolina, ya lo que nos faltaría es revisar compresión. Y para revisar compresión, pues tenemos que meter un manómetro de compresión, sacar las bujías, meter nuestro manómetro donde están las bujías en los cilindros y revisar si tenemos compresión. Y en estos casos, si un motor no arranca por falta de compresión, cosa que no es muy común ver, pero puede darse el caso, si un auto no arranca por falta de compresión, ahí lo más probable es que el motor tenga problemas mecánicos graves, como por ejemplo cuando se revienta la banda de tiempo o cuando tenemos problemas de sincronización. Y esto puede pasar, por ejemplo, como ya lo menciono, si se rompe la banda de tiempo o después de hacer un cambio de banda de tiempo, si no se sincroniza de manera adecuada, se puede provocar que el motor no pueda generar compresión y en un caso como esto sería provocado por una falla en la sincronización. Y bien, pues estas serían las pruebas básicas o lo primero que podemos hacer si tenemos un auto que da marcha pero no enciende. Y para los que quieran saber más o estén interesados en alguna de las pruebas o en todas las pruebas en específico, ya en el canal tengo videos de autos que no arrancan y de este tipo de pruebas que les mencioné mucho más a detalle. Voy a poner una lista de reproducción completa con todos los videos relacionados a este tema. Lo voy a poner en las tarjetas, al final del video y en la descripción.
Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video. Y les recuerdo que no se les olvide suscribirse si no se han suscrito al canal y activar las notificaciones, ya que voy a estar subiendo bastantes videos de este tipo de temas que son muy importantes. Tengo mucho material que voy a estar subiendo constantemente. Ahorita mínimo voy a estar subiendo 2 videos por semana. Tengo muchos temas pendientes que me han pedido y que voy a ir desarrollando con mucho gusto. De tal manera que no se les olvide suscribirse, activar las notificaciones. Y por supuesto, si el video les gustó o les fue de utilidad, no se olviden darle like o me gusta al video, así me apoyan y me doy cuenta de cuáles son los temas que más les interesan. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Muchas gracias por su apoyo. Los invito a que sigan aquí en el canal y hasta la próxima.